Listo, estamos grabando. Comenzamos con la tercera clase, que como siempre vamos a ver higiene y seguridad en ambiente extremo. Habíamos visto características del clima, esta parte que era un poco más extraña para ustedes. Ahora la vamos a tener más concentrada en el tema humedad, sobre todo humedad, temperatura, porque esto viene pegado a estrés térmico y frío. Son conceptos que ya ustedes han visto y que ya han trabajado. Bien, habíamos visto un ambiente extremo, es un hábitat duro, un hábitat en donde el pH es bajo, las temperaturas están por debajo de los 20 grados o por arriba de los 113 grados Celsius. Hay radiaciones altas, o sea, puede haber alguno o varios de estos componentes en un ambiente extremo, concentraciones saturadas, radiaciones altas, mucha presión, o sea, condiciones que hacen imposible la vida. Les recuerdo que los entornos son alcalinos, ácidos, extremadamente fríos o extremadamente calientes. Estos serían los tipos de los entornos que vamos a encontrar en el ambiente extremo. Esto es un repaso de la clase anterior. Por ejemplo, teníamos esto que era el río Tintillo, ¿sí? Que es un río que trae residuos de una mina, sobre todo arsénico, cadmio y plomo. O sea, esto es una degradación hídrica por la actividad minera, que si bien es un río de España, fíjense cómo va cambiando el color de acuerdo a la actividad que se desempeña, la vida es imposible en este río. Y se llama Tintillo por este color que tiene, color vino tinto en una época del año. Sobre todo es muy ácido. O bien el alcalino, que se da en el noroeste argentino, este de Chile, el frío extremo que se da en la Antártida, o el calor extremo que se da en algunas regiones del centro norte de Argentina, donde el calor es realmente muy fuerte. Bueno, hay ambientes hipersalinos, lugares de trabajo de alta presión, sobre todo las personas que trabajan en plataformas petroleras, los buzos de esas plataformas petroleras, los que hacen rescates en el fondo del mar, o personas que por alguna razón trabajan en cabinas de alta presión por algún tema en particular. Las radiaciones pueden ser radiaciones solares, que son no ionizantes, que eso es un ejemplo. Después puede haber otro tipo de radiaciones no ionizantes, como las microondas, como las radiofrecuencias, a las cuales uno se expone, los lugares desérticos, los lugares donde no hay oxígeno, como las minas, los lugares que están muy contaminados por la actividad humana. Si vamos a lo más extremo, piensen en Chernobyl, esa explosión nuclear que hubo en Ucrania, o la de Fukushima, la de Japón que hubo hace poco, ¿sí? O los problemas que hay en la alta atmósfera. Acá, bueno, estamos viendo una mina, fíjense el trabajador que acá tiene todos los elementos de protección personal y tiene una mochila en donde se conecta el oxígeno. ¿Sí? Bien, radiaciones naturales, esto es uranio, estas son las radiaciones cósmicas, los trabajos desérticos, los trabajos contaminados, y el trabajo en ambiente extremo. Vuelvo a recordar la definición, esto sí o sí lo tienen que saber, tenemos que definir bien qué es trabajo en ambiente extremo, es en donde el ambiente incrementa el riesgo en las condiciones de trabajo habituales. Los peligros que ya están en el trabajo se asocian a condiciones de trabajo que sean muy complejas. Esto genera un potencial de daños
que cada vez es mayor, por lo cual hay que adaptar todos los elementos de protección personal, todos los elementos que vaya a tener el trabajador, más la ergonomía que se necesite y la adaptación del personal al ambiente extremo. Eso puede ser, inclusive, un tema psicológico o un tema cognitivo, un tema donde tenga que aprender a convivir con el ambiente. No es fácil convivir en los ambientes extremos. ¿Por qué? Porque puede haber frío, calor, lluvia, vientos fuertes, clima invernal, inundaciones, una enorme altitud, a 3.000 metros ya es muy fuerte lo que se siente, la contaminación ambiental, el desierto, bueno, todas estas condiciones que ustedes ya las tienen. Entonces, vamos a empezar con estrés térmico, pero el estrés térmico lo vamos a ver desde el ambiente, no lo vamos a ver desde desde otros puntos donde nos vamos a parar. Bien, nosotros habíamos hablado de los centros ciclónicos, anticiclónicos, donde hay alta temperatura y donde hay baja temperatura, ¿sí? Esto es una anomalía de la temperatura que hubo el 19 de agosto del 20, en donde hubo temperaturas bajo cero. Acá se hablan de 10 grados bajo cero. Obviamente esto es una anomalía, no tuvimos 10 grados bajo cero en Buenos Aires, ¿sí? La ciudad siempre se mantiene aparte. Esto han sido temperaturas a nivel global y cómo se tomaban desde el satélite. No significa que estas sean las temperaturas que haya. Pero fíjense un momento en que hubo temperaturas muy bajas en nuestro país, fueron temperaturas muy bajas, y las temperaturas más altas se reflejan como las de 10 grados. Por eso acá, en esta escala que ven aquí abajo, estaba en color violeta el centro de La Pampa. La pongo por esto porque es una anomalía pasajera, ¿sí? Entonces, hay masas de aire que inciden sobre el clima argentino. Esto es aire. Masa de aire ya lo vimos, es una porción de aire cuyas características físicas son uniformes, ¿sí? ¿Cuáles son estas características físicas? La temperatura, la humedad, el gradiente térmico en la altura, en vertical, a eso se llama, y son grandes, tienen varios cientos de kilómetros. Cuando entran en contacto son superficies frontales. Cuando entran en contacto son superficies frontales. Bien, ¿qué climas tenemos en nuestro país? Los climas que tenemos en nuestro país son el clima polar continental, es en la Antártida, que lo tenemos, si bien no tiene mayor influencia sobre el territorio continental argentino, hay masas de aire polar que ingresan y son esos cambios de frente frío que los matan. Bueno, es eso. También tenemos masa polar marítima. Esto está en los océanos. Esto es el viento de la Antártida. A ver, perdón, ¿alguien me quería consultar algo? A ver. Bueno, les decía, la masa polar marítima también es viento frío que viene del océano, es sur-sureste, ese tipo de masa polar que viene de oeste a oeste del Pacífico Sur, entra por el sur, ahora sureste también, desde la Antártida, y sobre todo la masa polar marítima que viene del Pacífico hace que llueva o nieve en la zona montañosa de la cordillera de los Andes. ¿Sí? O sea, ingresan por el sudeste y son vientos fríos que a veces hacen llover en la meseta patagónica, pero que básicamente en los Andes bajos. Después tenemos
temperaturas tropicales, las temperaturas tropicales en el Chaco y en el este de los Andes. Como ahí hay centros ciclónicos y anticiclónicos, pero sobre todo centros ciclónicos, el tiempo es inestable, hay mal tiempo y muchas lluvias. Debería haberlo, con la tala de los bosques y con la desertificación del sudeste de Brasil, ahí estamos teniendo algún problema. Mientras que las masas de aire tropical marina que vienen de un centro subtropical, yo se los había mostrado en la clase pasada, ingresan por el sector noreste hacia nuestro país y es una masa húmeda, caliente y que va a generar lluvias. Esto cambia, Esto cambia, o sea, no todos los años es igual. También hay otros fenómenos que no los vamos a estudiar en profundidad, como la corriente del Niño o la corriente de la Niña. La del Niño se caracteriza por los fenómenos meteorológicos vinculados a las lluvias y vinculados a las inundaciones, mientras que la otra es un fenómeno meteorológico seco, y sobre todo seco. Bien, cuando yo les dije del viento frío, ese viento frío, ese frente frío que choca con masas de aire caliente o choca con fenómenos que son geográficos. Por ejemplo, esto que se llama ascenso orográfico, el viento frío viene desde el lado del mar, es la masa oceánica que hablábamos de los Andes, pega en las montañas, sube, genera calor. Estas líneas son las líneas de lluvia donde descarga NSA, significa eso, y descarga la lluvia en la cima de la montaña. Ahora bien, si las montañas no son un frente continuo, las rodea. Esto es convergencia, o sea, las rodea, hace esta forma. Y llueve del otro lado de las montañas. Por eso, en el lado patagónico de la cordillera de los Andes argentinos, en algunos momentos llueve porque hay una convergencia orográfica. Puede haber un ascenso orográfico, pero por lo general descarga en la cumbre. O sea, ascenso, lluvia en la cumbre. Convergencia orográfica del otro lado. Ascenso convectivo, que es esta otra imagen que tenemos acá, levanta la nube y la nube queda en altura, se desplaza y puede llover en varios lugares. ¿Por qué? Porque hay calor de los dos lados de las montañas. Entonces, los vientos que vienen golpean contra las montañas y suben. Esta descripción geográfica, esta descripción de la montaña, es importante sobre todo si van a trabajar a zonas de montaña. Y el ascenso frontal es en una llanura donde choca el aire frío con el aire cálido, levanta las nubes y levanta la condensación de agua, vapor y gotitas de agua. ¿Recuerdan las microgotas? Bien, ascenso frontal. Chocan dos masas, una masa de aire caliente y una masa de aire frío. Bien, entonces se dan lo que son lluvias convectivas, ¿sí?, que convergen en un lugar porque la superficie terrestre que viene la masa de aire que viene con una determinada temperatura, toma contacto con masas de aire caliente, el aire se vuelve menos denso y comienza a ascender. Recuerden lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Con este ascenso del aire se forman las nubes. En este caso son nubes grandes, son cumulonimbos verticales, grandes, nubes de lluvia, y llueve fuerte, o nieva fuerte de acuerdo a la altura que sea. Las frontales son las dos masas, esto que estuvimos viendo en la anterior. Orográficas significan que por la cadena montañosa asciende
para franquear el obstáculo, como dice acá, o sea, esquivar el obstáculo. Al subir se enfría. Recuerden que en la altura hace más frío, ¿sí? Entonces, ya no contiene vapor de agua, sino que condensa el agua. Y hay estas dos maneras de nubes que van a actuar en las laderas montañosas, ¿sí? O en la cima de las dos montañas. Por convergencia de aire, esto se da más en el Ecuador y en el norte, a la noche hay aire frío, baja a los valles, el aire frío es más denso, más pesado, baja, llega a los valles, se acumula y después de día asciende y eso provoca algunas lluvias a la noche y días lindos y despejados cuando sale el sol, porque calienta el aire y despeja las nubes. ¿Ven? Esto es convectivo, hay frío y una masa de aire caliente porque el suelo está caliente, entonces levanta el aire. Esto se da en el Ecuador. Las lluvias orográficas son típicas de los Andes, del noreste y Andes patagónicos de la Argentina, ¿sí? El aire húmedo asciende y en la montaña precipita. Las lluvias orográficas. Orografía es relieve de la zona, por eso se llama de esta manera. Las lluvias frontales, repito, las lluvias frontales se dan por dos masas de aire, una masa de aire fría y una masa de aire caliente. Mientras que las de convergencia, esto que hablábamos de la zona ecuatorial, el aire frío en la montaña durante la noche baja y después durante el día, con el calor, esto es a la noche que baja, con el calor sube, las nubes suben y puede haber precipitaciones. Dejamos ya de meternos en las lluvias, ya no hablamos de las lluvias. Vamos a hablar de la radiación solar. La radiación solar es energía radiante. Esta energía radiante también transmite energía calórica, pero básicamente es lo que el Sol irradia. Estos son zonas realmente muy cálidas. La verdad que la temperatura del Sol es una temperatura de una fundición constante que atraviesa el espacio y es tan importante la energía por la radiación solar que calienta la superficie terrestre cuando está expuesta directamente a la radiación solar. La Tierra gira y eso hace que no haya un hemisferio frío y un hemisferio cálido. Bueno, vuelvo a repetir que la energía del Sol es energía radiante o una radiación. El espectro es muy amplio. El espectro va de la luz ultravioleta a la luz infrarroja, mientras que el ojo humano solo detecta una pequeña porción de todo este espectro de la luz solar. Hay animales que pueden detectar mayores longitudes de onda, y al tener mayores longitudes de onda se mueven de diferente manera y pueden ver diferencias térmicas que nosotros no vemos, ¿sí? Bueno, esta energía radiante viaja por el espacio en forma de ondas, o sea, no es lineal, sino que es ondulante esta energía. Bueno, de acuerdo en cuánta energía traigan estas ondas, que van a estar dentro de lo que se llama espectro electromagnético, porque a su vez vienen cargadas, tienen polaridad, por eso tienen cargas eléctricas y aparte generan magnetismo que es la unión.
Bien. La energía es una fuente energética, ¿sí? Esta fuente energética que trae la energía calórica hace que la vida sea posible. Recordemos la clase anterior, cuando yo les decía a ustedes que no había una atmósfera terrestre que reuniera las condiciones para la vida, que eso se fue dando por una serie de hechos concatenados que llegan a hacer posible la vida, pero que no había oxígeno 4.600 millones de años antes de nosotros. No había oxígeno. Entonces, ¿qué había? ¿Qué había? Había dióxido de carbono. Entonces, las primeras células, para vivir, toman lo que tienen, el dióxido. Entonces, ese dióxido lo transformaban en agua y en aire. Oxígeno. ¿Mm? El oxígeno hizo que el aire fuera para la vida. Ahora, ¿en base a qué? La luz solar tenía una influencia directa en la fotosíntesis de las plantas. Estas primeras células utilizaban la energía lumínica para metabolizar las moléculas de clorofila. Eso acumula energía para sus procesos orgánicos y le permite liberar oxígeno y liberar agua. ¿Agua en qué forma? En forma de vapor, ¿sí? Fíjense que por eso las selvas, los montes, son húmedos en sí, por esa humedad que ellos mismos emiten y que se mantiene dentro de las características microclimáticas de una selva. Entonces, la radiación solar es la responsable directa de la fotosíntesis, de la temperatura del planeta para mantenerlo con vida, o sea que la temperatura a la cual nosotros nos manejamos nos hace posible vivir. Si no, tendríamos un planeta quemado como Mercurio, donde la vida es imposible. Y también por el calor del aire, del viento. Las tres cosas estas que son importantes. La fotosíntesis, que permite la vida en la Tierra. O sea, sin fotosíntesis no hay vida en la Tierra. Por eso esta locura que está haciendo Brasil de desforestar el Amazonas, eliminar todo lo que sean bosques, con la excusa que total Europa lo hizo, lo hacemos nosotros también. Bueno, esto es lo que nos está llevando y lo que nos puede llevar a terribles catástrofes ambientales en nuestro país. Una de ellas fue la bajante del Paraná. O sea, se pone complejo esto. La temperatura del aire hace posible que nosotros tengamos la posibilidad de vivir, y el viento, que son movimientos de masas de aire. Bien, les hablaba del espectro visible entre los 380 y 780 nanómetros, ¿sí? Después hay un espectro ultravioleta que no lo vemos, la luz infrarroja, y ya pasamos a microondas. ¿Sí? Ya pasamos a microondas. Y de este lado pasamos a energía ionizante, a radiaciones ionizantes. Ya los rayos X son radiaciones ionizantes. Fíjense que cuanto más ancha, más longitud tiene, menos daño produce al ser humano, sobre todo al ADN, a la cuestión genética. Mientras que cuando son muy cortas las ondas, tienen menor amplitud. Estas ondas son absolutamente más dañinas en cuanto al daño que se le hace al ADN, a ese material que va a generar la duplicación de la célula y que va a seguir sosteniendo la vida. Todo eso es no visible. Los rayos gamma, los rayos X y las ondas infrarrojas y las radiofrecuencias. Bien, la temperatura del Sol es el 6000 K, o sea, a esto hay que agregarle 3 ceros más, y son
ondas del rasgo visible, que es la luz. Bien, esa es la luz. Después, bueno, el rango ultravioleta y el infrarrojo tienen distintos porcentajes en este espectro. O sea, el ultravioleta es mucho más chico para dar lugar después a los rayos X, mientras que las longitudes de onda calóricas, que es el rayo infrarrojo quema, produce calor. Las lámparas infrarrojas dan calor. Piensen en eso. Entonces, ¿cómo se maneja la radiación solar? ¿Y cómo son las radiaciones calóricas a nivel de la corteza terrestre, a nivel mundial? Bien, nosotros tenemos la atmósfera y vamos a separar la atmósfera donde se produce la vida de la exósfera. Bien, hay una luz directa que la emite el Sol, es del 100%, pero en la atmósfera se detiene, se quita, se secuestra gran parte de esta energía y solamente llega el 51%. Bien, esta radiación va a absorberse por las nubes en una gran medida. Estas nubes, que pueden tener procesos de convección, algunos de conducción hacia el resto del aire, también, bueno, la nube es agua en estado gaseoso y cuando llueve en estado líquido, ¿sí? La radiación puede reflejarse hasta un 23% y eso provocar calor, y el calor provoca que las nubes se eleven. Lo mismo ocurre con la radiación infrarroja. La radiación infrarroja también se refleja en el suelo y vuelve hacia las alturas. Por eso a veces, cuando estamos en una playa, no nos damos cuenta, pero nos estamos quemando de arriba, directo del sol, y de abajo, por la reflexión que hay entre el suelo y el resto entre el suelo y vuelven hacia la atmósfera, intentan salir de la atmósfera en muchas pequeñas proporciones, ¿sí? ¿Se está entendiendo esto? ¿O están todos dormidos? Porque si es así, avísenme que me duermo yo también. Sí, profe, se entiende. No, profe, lo estamos escuchando. Bien, dale, listo, no los veo. Pero bueno, tomen mate, tomen café, aguanten que es viernes, que ya salen. Bien. Albedo. Albedo. Albedo es lo que se refleja, ¿sí? Albedo es lo que se refleja de la energía solar. El efecto albedo es el de la energía solar. ¿Para qué les sirve a ustedes el albedo? ¿Por qué yo les estoy dando el albedo y les estoy diciendo esto? Justamente porque los elementos de protección personal en el ambiente extremo tienen que prever que la radiación solar se refleja y vuelve a subir. Entonces, no solamente es de arriba hacia abajo, sino que es de abajo hacia arriba la radiación. Si ustedes a gente que está trabajando en la nieve le dan anteojos y solamente les cubre la parte de arriba, ¿sí? y no piensan en la parte posterior de las órbitas oculares, por acá se les va a meter radiación. Se quema, ¿no, profe? No solamente se queman, sino también, si es radiación ultravioleta, pueden producir lesiones en la retina, pueden producir cataratas, pueden producir lo que se llama pterigio, que es aumento de piel en la parte blanca del ojo, en el estrato córneo del ojo, ¿sí? Lo mismo, ojo, se refleja en el pavimento, se refleja en las tierras de cultivo, pero fíjense,
En el pasto se refleja entre un 25 y un 30%. En la nieve, entre un 80 y un 95%, casi del 100%. ¿Sí? Y en el agua, dependiendo cómo sea la inclinación del sol, entre 10 y 60%. O sea, los principales lugares están en el agua, las principales refracciones están en el agua y en la nieve. ¿Sí? Después, bueno, en el pavimento, 17-27%. Fíjense en el pasto, 25 a 30%, que se refleja en la luna no importa poco. Esto solamente es porque en las noches de luna llena, por eso la luna ilumina. La luna ilumina porque rebota la luz del sol y llega hasta la superficie terrestre. Y en la Tierra, el promedio es de 31, en la Tierra sin bosques y sin pasto. Tierra arada. Fíjense, es mucho el efecto albedo. El efecto albedo es cómo se refleja la luz solar en las superficies de suelo, en el piso, y asciende. Bien, entonces, es la cantidad de radiación reflejada por un elemento o un cuerpo respecto a la incidente, o sea, viene, llega a una superficie y regresa, se refleja. Bien. La radiación ultravioleta sirve de protección para que no pase como por un tubo toda la radiación solar y que pase una pequeña porción que aparte permita la vida en el planeta. Esto es, porque la radiación también necesitamos, la radiación ultravioleta. Estamos hablando de la fotosíntesis, de la radiación infrarroja para tener calor. Está bien, ahora estamos en un contexto de cambio climático, calentamiento global. ¿A quién le importa que haya calor? Bueno, a ver, si no tendríamos de nuevo un nuevo periodo de glaciación y el frío sería insoportable. Bien, entonces esto es el albedo, que es la cantidad de radiación que refleja la radiación solar un cuerpo hacia otra superficie. ¿Y la radiación solar cómo se mide? Se mide con este aparatito que se llama piranómetro. Piranómetro, que tiene un cristal curvo que amplifica la radiación solar y quema un papel que tiene aquí adentro. El grosor con que quema el papel habla de la heliofanía. Los rayos del sol pueden venir desde diferentes alturas y cuanto más tangenciales sean, menos marcan el papel. Pero este piranómetro tiene una característica que también estudia el efecto albedo. Estudia cuál es la radiación solar de abajo hacia arriba. Miren si no es importante el albedo. Así que esto es el piranómetro. Acá vemos también el heliógrafo, que se ve mucho más fácil el trabajo. El Sol está aquí. El Sol está aquí. Lo condensa y lo transforma en un punto. Entonces va quemando este papel que está graduado de acuerdo a la curvatura de la esfera de vidrio, está graduado para que con la inclinación del Sol converja en un haz y queme el papel. Entonces me va a decir a qué hora y con qué intensidad
se dio esta radiación que recibió alguna persona, sobre todo los que están trabajando al aire libre, y cómo se registra en este papel que ya viene calibrado de acuerdo a las horas del día. Profesor, ¿sí? ¿Cómo se llama el papel ese? Es un papel especial, un papel termosensible que ya viene calibrado, papel termosensible calibrado. Gracias. Profe, antes que continúe, le hago una consulta. Entonces, el albedo es lo que refleja, cómo refleja el sol las distintas... Cómo una superficie refleja la radiación solar. Bien. Y el piranómetro es lo que mide... mide la radiación solar y el albedo. Ah, las dos cosas. Arriba, acá te lo estoy mostrando, arriba la radiación solar. Sí. Y abajo el albedo. Ah, perfecto. Listo. Gracias. El heliógrafo, no. El heliógrafo no mide albedo porque la parte de abajo está obturada por esta media luna que contiene el papel termosensible, que está calibrado. Solamente la actividad solar. Profe. Sí. ¿Y el albedo que recibimos de la luna o el reflejo del sol que recibimos de la luna es nocivo? Para nada. Para nada, ¿no? Para nada, no. Podés quedarte mirando la luna un rato largo, no te va a pasar nada. Ponete al sol un rato largo y te va a pasar. Profe, sí. Pero no es el mismo efecto, ¿no? El de la luna. Yo estoy asustada porque... No pasa absolutamente porque voy a tomar una medicación que tengo prohibido estar al sol, soy alérgica al sol y encima la medicación que me dan no voy a poder estar al sol directamente, tengo que usar protector aunque esté nublado. Y ahora usted me está diciendo esto de la luna y yo dije, no, ya está, no tengo vida, me voy a quedar encerrada para siempre. Bueno, no, tenés una viga, no pasa. Por eso dije que la luna para lo único que sirve es para iluminar cuando hay luna llena. Nada, es eso. Si tenés alergia solar, o sea, tenés una piel fotosensible, y sí, te van a dar una medicación para desensibilizar y durante ese tiempo no podés estar expuesta al sol. Porque, ¿qué ocurre? Aunque esté nublado, pasa la radiación. Yo para estudiar esto, uno de mis trabajos en la Antártida era la inmunodepresión por la radiación ultravioleta. Entonces hice cursos de física y cuando íbamos a ver los aparatos que medían la radiación ultravioleta, la medíamos los días nublados, la medíamos a la sombra, la medíamos abajo de un tinglado, y siempre hay radiación. Siempre hay luz solar. Hay distintas intensidades. Como le digo a los alumnos que tengo en toxicología, todos son venenos, lo que cambia es la dosis. La dosis de radiación solar, bueno, eso es lo que cambia. Claro, entonces, ahora entiendo por qué me retaban todo el tiempo, o sea, aunque salga a la sombra me decían que el protector lo tenía que usar igual. Sí, tenés que usar el protector. Y sobre todo en esta zona del mundo en donde el adelgazamiento de la capa de ozono es mayor que en otros sectores, sobre todo en el hemisferio norte, es menos que el del hemisferio sur. Y el sur más todavía. El sur del sur más todavía. Ya está, voy a salir solo de noche, chicos. Listo, vos tenés autorización para salir solo de noche. ¿Saben qué enfermedad tenía Drácula? Qué buena excusa conseguiste. No se enganchen en esa. ¿Cómo, profe? Como Drácula. Drácula tenía una porfiria. Drácula tenía un problema del metabolismo del hierro que le daba fotosensibilidad en la vista y en la piel. Por eso no se exponía a la luz del sol.
se sentía mal y necesitaba alimentos ricos en hierro, y básicamente es la sangre rica en hierro. Existió. El conde no se llamaba, Drácula viene de una derivación de demonio, que fue la novela, pero en sí fue un tipo muy sanguinario que no podía exponerse al sol, y que todo lo demás fue la leyenda. Pero tenía Voy a una probar enfermedad. sangre, ya fue. No creo que sea una porfiria lo tuya, sí, pero probar con comprimidos de hierro es más sano. Que tomar No, sangre. no. No, igual es otra la enfermedad que tengo, es autoinmune, así que no. No. Es otra, sí, por eso. Bueno, bien, acá estamos viendo, o sea, los distintos tipos de temperaturas de acuerdo al año 79-18 que se da en promedio, verano, invierno, primavera y otoño. No hay demasiadas variaciones entre el 79 y el 2018, pero fíjense que en el caso de nuestro país, el verde llegaba más arriba. El efecto del cambio climático hizo que llegara hasta prácticamente la Patagonia. El río Colorado es lo que divide, ¿no? Entonces, estas son las grandes diferencias climáticas. Y las grandes diferencias climáticas ya nos vamos acercando al ser humano. Hasta ahora vimos lo que puede pasar, lo que es la radiación solar, pero también la radiación solar en presencia de agua levanta humedad y levanta vapor de agua. Entonces, ¿por qué nos importa estudiar la humedad? Por la relación con el ser humano. La humedad la definimos como la cantidad de vapor de agua que tiene el aire. Puede ser mucha o puede ser poca. Menos de 20% es muy difícil para la vida. Una humedad menor al 20%. Es menos que el desierto del Sahara, para que tengan una idea. Bien, mucha humedad también provoca problemas. Bien, esta niebla, ¿sí?, tiene que ver con la saturación del aire. La humedad, por un lado, nos molesta en la casa. Esto es una estufa, una ventana, una plantita, y la humedad condensada en una pared genera un salitre. Ese salitre puede contener productos químicos o puede tener mohos, y genera que se empañe el vidrio. Esto es lo que hace la humedad. Ahora bien, hay distintas formas de medir la humedad. La humedad es una sola, es la cantidad de agua que contiene el aire. Ahora, esa cantidad de agua es vapor. En humedad hablamos de vapor. Lluvia hablamos que es el estado sólido, el estado líquido. Nieve y granizo es en estado sólido. Bien, la humedad absoluta es el vapor de agua que hay en un metro cúbico de aire seco. O sea, separamos por un lado el aire y por otro lado el agua. ¿Tiene peso? Sí, el vapor de agua tiene peso, todos los gases tienen peso. Acuérdense por qué las atmósferas. Si yo estoy abajo, tengo mayor cantidad de atmósferas, mayor cantidad de peso. Subo en la altura y tengo menor cantidad de columna de aire, entonces
el peso es menor. Bueno, más o menos el valor es de 40 gramos por metro cúbico. Cuando hablamos de miligramo por litro, un metro cúbico son 1000 litros de agua. Un metro cúbico son 1000 litros de agua. Ahora, cuando pasamos a un litro, hablamos en miligramos. Y en este caso, de esta imagen, es el litro y solamente la mitad que tiene vapor, que equivale a 22 miligramos. Esta es la temperatura, la humedad absoluta. Humedad absoluta. Aire seco y agua. Bien. Mide la cantidad total de vapor de agua en un espacio. ¿Sí? Mide metro cúbico por la cantidad de vapor. Ahora bien, aparece que tenemos la humedad relativa. Entonces, la humedad es un factor importante en el tipo de clima. ¿Sí? La humedad es muy importante en el tipo de climas. Ya vamos a ver. Perdón. A esta altura tengo la garganta que me parece de lija. A 0 grados, el aire es frío y casi todo el vapor de agua va a estar contenido en un espacio de aire. El aire, cuando aumenta la temperatura, comienza a distenderse. Recuerden que las moléculas se mueven de otra manera. Entonces, la cantidad de aire seco con la misma cantidad de agua, si se duplica el aire, va a ser al 50%. Y si de este 50% yo duplico la temperatura, voy a duplicar el volumen de aire, pero voy a seguir teniendo la misma masa de vapor de agua. Voy a tener los mismos 22 miligramos. Acá hay 22 miligramos y 22 miligramos, por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo. Entonces, a esto se llama humedad relativa. Entonces, la humedad relativa la definimos como la relación entre la cantidad de vapor de agua que está en el aire, que es la humedad absoluta, y la máxima capacidad de contener esa masa de aire, la saturación de la humedad. El punto de saturación es donde empieza a precipitar, donde ya no puede haber más cantidad de agua. La humedad absoluta de saturación impide que haya más cantidad de agua. Ahora bien, esto que les remarco es que el cuerpo humano no es sensible a la humedad absoluta. A nivel absoluto, para el cuerpo humano es lo mismo que haya 22 miligramos por litro, 40 miligramos por litro o 10 miligramos por litro. Lo que sí es sensible es a la humedad relativa ambiente. La humedad relativa ambiente. Es algo que van a ver. Es lo que básicamente medimos. ¿Por qué es esto? Porque si la humedad relativa es muy baja, todo se reseca. Ya lo vamos a ver. Todo se reseca. Si la humedad relativa es muy alta, próxima a la saturación, tiende a humedecer todo lo que rodea a ese espacio, ¿sí? A ese ámbito. O sea, es en donde yo pongo un vaso en la mesa y ese vaso chorrea agua. ¿Por qué? Porque está próximo al punto de saturación. Está próximo al punto de saturación. Entonces,
¿Por qué yo digo que se relaciona con el bienestar, la humedad relativa? Porque la transpiración es la eliminación de agua, el medio absorbe el calor que transmite esa transpiración y eso me provoca una sensación de frescura. Entonces yo me siento más fresco al transpirar. La transpiración lleva agua. El agua entra en contacto con el medio ambiente. Si es cálido y seco, se evapora rápido, ¿sí? Entonces, al absorberse el calor a través del cuerpo, la piel, y transferirse al ambiente como vapor de agua, se lo conoce como enfriamiento por evaporación. O sea, saco mi calor a través de la transpiración hacia el medio lo toma y cuando se lo lleva me siento bien porque se evaporó. Esos días lindos de temperatura entre templada y cálida, que uno hace una actividad, transpira un poco y después siente el frío. Esto es una sensación de bienestar. El agua tiene que evaporarse para eso. Si el agua no se evapora, nosotros tenemos que no se evapora porque la humedad es alta, la humedad relativa es alta. Entonces, el ambiente se satura. La transpiración no se evapora. La capa de humedad hace que el intercambio de calor no se produzca porque sigo acumulando agua. Chorreamos transpiración. Piensen ustedes en un baño turco, en el calor húmedo, cómo se deshidratan. Van a un sauna y el sauna es más tolerable a la misma temperatura, porque es calor seco. En cambio, esta capa de humedad, porque está saturado el ambiente, no nos olvidemos que esto está ocurriendo a nivel ambiental, esto ya es a nivel entre ambiente y cuerpo humano, acá ya es cuerpo humano y esta es la consecuencia, agobio. Cuando el calor es insoportable, el calor húmedo es insoportable, aumenta el riesgo de accidente de trabajo. Esto es un cuadro complicado para los responsables de higiene y seguridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hipotálamo, que es lo que regula la transpiración a nivel del sistema nervioso central, por eso me toco la cabeza, el hipotálamo sigue diciendo, no, hay que transpirar más porque tengo que eliminar más calor. Transpiro más para eliminar más calor. Y esto es lo agobiante. Si yo me echo un baldazo de agua, el agua barre con ese calor y yo me siento más fresco. ¿Sí? Bien. Esto es lo importante de todo el ambiente. Por más que yo esté el sol, si no satura, si sigue estando húmedo, yo voy a tener toda esta serie de problemas. Voy a tener esta seguidilla de problemas. Y fíjense esta tabla, así como hay sensación térmica para frío, hay por calor. Entonces, tomemos una temperatura de verano. ¿Sí? Tomemos 29 grados. Es una temperatura lógica en verano. Si la humedad está bien, prácticamente no voy a tener variaciones. Ahora, cuando tengo una humedad del 80%, los 29 grados me parece 35. Y recuerden ustedes cómo se sienten con 35 grados. Ahora, si estos 29 grados siguen subiendo, ¿sí? Y paso a tener 34 grados con 80% de humedad, la sensación térmica
es de 52 grados. Estamos hablando de 52 grados. Miren, ¿qué pasa con la gente? Entre 27 y 32, si hay exposición prolongada o actividad física, hay fatiga. De 33 a 40 grados, insolación, golpe de calor, calambres. Si hay mucha exposición o actividad física. De 41 a 53 grados, ya insolación, golpe de calor, ya vamos a hablar de esto, golpe de calor, calambres, porque sigue eliminando transpiración, y la transpiración no solo es agua, son sales, y dentro de esas sales hay potasio, hay magnesio que se pierde. Entonces lo necesito reponerlo. Y esto es muy posible. Acá puede pasar. Acá casi no pasa. Acá puede pasar, acá es muy posible, y acá es inminente a partir de los 54 grados, el golpe de calor y la insolación. Pero esto se me puede dar, yo miro el termómetro y digo, si hay 35 grados, pero en realidad con 80% de humedad, lo que el cuerpo percibe es 57 grados. 57 grados. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. ¿Uno cómo puede saber para cuánta humedad relativa hay? Por ejemplo, un día de 29 grados, 30 grados. Es lo que te marca, es lo que te marca el medidor de humedad. Te marca la humedad relativa. Ah, o sea, solamente con eso vamos a poder saber. Y sí, es suficiente. Con la temperatura y eso ya sabes la sensación térmica que podés tener. Gracias, profe. Bien. Fíjense lo importante que es esto y manejar esto cuando tienen trabajadores en ambiente extremo. Entonces, resumiendo, una humedad relativa alta genera estos problemas. Ahora, una humedad relativa que aumenta la evaporación de las membranas, la nariz, una humedad relativa baja, una baja humedad relativa, aumenta la evaporación. ¿Por qué? También por lo mismo. Porque al no haber humedad, no concentro la humedad y voy perdiendo la transpiración. La diferencia es que acá no me siento agobiado, acá me sigo sintiendo bien. Por lo general hay alta presión, sigo trabajando, pero sigo perdiendo agua. Sigo perdiendo agua. Hasta que se secan las membranas de la nariz, se seca la garganta, se secan todas las mucosas del sistema respiratorio, la piel y el cabello. Es por eso que aparecía toda esa foto rota cuando hay baja humedad relativa. Los extremos son malos. Entonces, tanto muy baja como muy alta traen perjuicios. ¿Dónde hay muy baja? En el desierto. ¿Dónde hay muy alta? En las zonas tropicales, boscosas y con ríos. Entonces, claro, son sitios muy complejos para vivir, donde hay que adaptar a la persona para que pueda trabajar en esos lugares. Una de las cuestiones que prevé la resolución 886 del 2015 es la curva de confort de Fagner. Fagner relaciona la humedad relativa y la temperatura en los ámbitos de trabajo. Entonces, ¿cómo hace esto? Toma qué ropa tienen los trabajadores, la temperatura seca, después vamos a ver los termómetros,
para medir temperatura seca y temperatura húmeda, la humedad relativa, la temperatura radiante, es aquella que emiten las paredes, que emiten los objetos, y la velocidad de aire interior, o donde está el trabajador o trabajadora en ese momento. Todas estas variables influyen en el ser humano en torno y afectan la sensación de confort. La sensación de confort no es la sensación de traerme una caipirinha o traerme un mojito que la estoy pasando bien. No, para nada. Es la sensación de trabajar en un ambiente adecuado, ¿sí? Entonces, utiliza el voto medio estimado. En el voto medio estimado se toma a un grupo grande de trabajadores, trabajadoras, y los enfrentan a 7 niveles. El frío, el fresco, ligeramente fresco, el neutro, ligeramente caluroso, caluroso y muy caluroso. Esto se basa en un equilibrio térmico del cuerpo humano, ya que este equilibrio térmico es entre la producción interna de calor y esa pérdida de calor, la transpiración, hacia el ambiente. Ya que para esto, para ver la pérdida hacia el ambiente, tengo que tener varias cosas, ¿sí? O sea, como es la ropa, la temperatura seca, la humedad relativa, la temperatura radiante media, la velocidad del aire. Todo eso va a hacer que un ambiente pueda ser frío a muy caluroso. Y esto puede producir un confort o un disconfort en el ambiente de trabajo. Entonces, el voto medio estimado de la gente me va a permitir predecir cuál es la media de la sensación térmica, o sea, dónde voy a estar. Esto también, si acá se va hacia el frío o hacia lo muy caluroso, voy a tener personas insatisfechas. Las personas insatisfechas son las que van a considerar a la sensación térmica como desagradable. El trabajador insatisfecho. Esto se puede hacer preguntándole directamente o no preguntándolo directamente. Entonces, en estos pasos, son 6 pasos que tiene el método Fanger, que está previsto en el 886 del 2015. El tipo de ropa, la tasa metabólica de la actividad desarrollada. La tasa metabólica es cuánta energía calórica implica la actividad que desempeña el trabajador o la trabajadora. Si está sentado tecleando, muy poco. Ahora, si está hombreando bolsas al rayo del sol, es mucha la tasa metabólica que va a necesitar. También voy a ver qué temperatura del aire tengo, cuál es la temperatura de los objetos, la temperatura de los objetos hacia el trabajador, trabajadora, la humedad relativa o la presión parcial del vapor de agua, sobre todo la humedad relativa, y si hay corrientes de aire. Sensación térmica, la corriente de aire, ¿verdad? Después se toma el voto medio estimado, que son esos 7 puntos a los cuales se enfrenta un grupo grande de personas, el porcentaje estimado de insatisfechos, que se da a partir del voto medio, o sea, el porcentaje de insatisfechos sale del voto medio de este grupo, sale este grupo. Una vuelta que tengo estos cálculos, voy a hacer el análisis para ver si la situación después del voto medio y de las personas insatisfechas me da bien o me da mal. Después voy a analizar el balance térmico que voy a tener
en el sector de trabajo. Como punto 5, el método Fanger habla de proponer correcciones. Estas correcciones, si fuera necesario, es ventilar más el lugar, poner aire acondicionado, tener deshumidificadores, darle ropa adecuada, ¿sí? Y después volver a evaluar todas estas situaciones. Aquí está una de las planillas. Una de las planillas. Esta planilla habla del confort térmico. En el primer paso se identifica la tarea del puesto de trabajo, que implica si se perciben temperaturas no confortables para la realización de tareas. Si es que sí, paso al punto 2. Si es que no, el riesgo es tolerable. El riesgo térmico es tolerable. Estamos hablando de riesgo térmico. Si me dice que es no confortable, paso a la descripción. O sea, si yo tengo temperaturas que son no confortables, paso a la descripción. Entonces acá vamos a la curva de confort de Fanger, que marcamos si está fuera o dentro de la zona de confort. Si la respuesta es que está por dentro, o sea, marca que no, el riesgo es tolerable. Si marca que sí, hay que hacer una acción correctiva urgente. Entonces, la curva de Fanger se estableció en base a estos parámetros, donde mido la temperatura respecto a la humedad relativa. Si la humedad relativa es 0, entre 20 y 15 grados tengo una zona de confort. Ahora, si voy bajando la humedad, empiezo a tener frío, entre los mismos 20 y 15 grados, hasta llegar a demasiado frío. Si agrego 10 grados, se imaginan lo que se siente. Ahora, estas curvas que tienen esta forma sigmoidea, ¿sí?, marcan que el calor y demasiado calor es más frecuente que el frío y el demasiado frío. Las temperaturas son distintas y las humedades son distintas. Entonces, si mi ámbito de trabajo está enmarcado en este blanco, estoy bien. En esto yo estoy bien. En el gris claro o en el gris oscuro, estoy peor. Bien, entonces, ¿esto de qué me sirve? La humedad relativa. Puestos de trabajo interiores. En el exterior, más o menos pasa lo mismo, pero hay otros riesgos. O sea, si hay mucha humedad relativa, puede haber otro tipo de riesgos biológicos en una selva, o otros tipos de riesgo en un desierto. Bien, en un aire muy seco, entre 0 y 40% de la humedad relativa, la eficacia de las defensas del sistema respiratorio es bastante disminuida por la sequedad de las mucosas. Las mucosas se secan, no se produce moco, las células pierden la capacidad elástica, entonces genera mayor pasaje de organismos nocivos, noxas, hacia los pulmones. En unas cuantas horas, en donde las gotas que tienen virus
o que tienen alguna sustancia patógena, se contraen por la evaporación y son más livianas. Entonces, ¿qué pasa? Están más tiempo en superficie. Llegan más a la aspiración de la persona que está trabajando. Y el tiempo de la supervivencia de los virus en estas microgotas les permite sobrevivir durante más tiempo. Estos son estudios, Esto que les estoy diciendo son estudios. Ahora, entre el 40 y el 60%, las mucosas están bien, fluyen, las gotas de agua o las microgotas de fluge no se condensan, y las que, sobre todo los que tienen partículas virales o los que tienen algún núcleo de condensación, bajan y ya no están tanto a la altura de la respiración. Las gotas que están en la superficie baja tienen virus retenidos en las mismas gotas, lo que hace que los virus no puedan sobrevivir durante mucho tiempo. Porque el tiempo mucho del tiempo que ya van a estar infectando, van a estar en estas gotas que son más grandes, y las reacciones físico-químicas les son adversas. Esto que estoy diciendo es que con un 40 o 60% no se van a contagiar COVID. No se hagan ilusiones. Existen menos riesgos, pero sí se pueden contagiar COVID. Bien. ¿Cómo venimos hasta acá, gente? Bien, Bien, profe. profe. Bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso, 5 minutitos de descanso. Son 7:30, 10 minutitos. 8 menos 20 retomamos la segunda parte de la clase. Bueno.